Si alguien quiere comentar algún hecho coyuntural, algo de seguridad que hayan podido ver. Nosotros vamos publicando regularmente en las redes sociales, en Yanapti, en Facebook y en LinkedIn. Algunas cosas se las posteamos mediante el Telegram, pero les invito a seguir el canal Facebook, LinkedIn. Vamos publicando también convocatorias, bolsa de trabajo y cosas de interés general, comentarios y demás. Uno de los últimos que hemos publicado se refiere al uso de cámaras que harían los policías. Como han visto en muchos videos, Estados Unidos, Europa, Rusia, los oficiales de policía llevan una cámara que la activan cuando consideran que la situación puede ser compleja y un poco para deslindar responsabilidades y decir sobre la aplicación del procedimiento. Entonces también se está pretendiendo que nuestra policía tenga, ojalá decimos que se haya hecho un proyecto con todo lo que considera nuestra intención. Hay una parte logística bastante sensible, se van a colectar imágenes, puede ser video, puede ser fotografía, y ya vamos a ir viendo más adelante, pero puede imaginarse que después de la colecta hay que preservarla, hay que protegerla, si se da el caso hay que analizarla y presentar resultados. Se supone todo un trabajo aplicando los principios de informática forense a estas imágenes. Desde el momento de la toma de la imagen empieza una suerte de cadena de custodio para que no se pueda alegar que la imagen ha podido ser manipulada. Es uno de los artículos que ha estado rondando últimamente, ¿no?, en el medio local. También está la ley sobre telefonía móvil. ¿Alguien la ha leído? ¿Quiere comentarla? El proyecto de ley que ha vuelto a entrar a las cámaras. Un proyecto de ley normalmente va o Cámara de Diputados o Cámara de Senadores, va a alguna de las cámaras para su tratamiento. Luego se deriva a la otra cámara y finalmente, si es aprobado, se promulga como ley. ¿Alguien ha escuchado algo al tema de telefonía móvil? ¿Ha leído? Arturo. Huber. Exactamente. Como dice Sergio, tiene varios acápites el proyecto. Uno de ellos es este, que la policía va a conformar una suerte de equipo técnico al cual hay que proporcionarle información, sobre todo los operadores.
También está el segundo punto, que data ya de hace muchos años, en realidad, la intención. Entonces, locales que ofrecían el flasheo o el borrado de email, ¿no? Y adición o sobreescritura de email, ¿no? Lo que normalmente se le hace a un móvil para reinsertarlo en el circuito comercial. Entonces hay varias marcas a las cuales les han fabricado dispositivos que permiten acceder al firmware y colocar el email que uno quiera. Entonces hay un tráfico negro, hay un submundo, un mercado donde se venden lotes de emails, como esto de la venta de números de tarjetas. Igual, se roban emails válidos. Es más fácil que crearlos, ¿no? El algoritmo para crear un email pues puede resultar complejo. Es mejor alguien se roba los lotes. Incluso hay casos que la gente que está controlando la importación, y es más crítico porque son emails que aparecerían clonados. O se roban el email, los venden y esta gente va colocando. ¿Algo más que ha visto en este proyecto? ¿Alguien? Gracias, Sergio. Excelente, gracias, Rafael. Otra intención que data desde que aparecieron los celulares. Yo estoy hablando de proyectos que han sido tratados en el 2003, 2004, 2005, para poner inhibidores en las cárceles. Y no solo en Bolivia, o sea, no es un tema que no se haya podido dar solo en Bolivia. A lo largo de Sudamérica han habido varios proyectos que han fracasado por un tema humano, por un tema de corrupción, que no duraban las antenas que se ponían para generar ruido que logre inhibir, ¿no?, la señal de la telefonía celular. Las rompían, no las inutilizaban. Ahora esta ley está volviendo a plantear que se debería prohibir el uso de celulares. No, ojalá, aunque no estaba escrito, quizás ahora con la ley vamos a ser positivos. Pero esto genera un negocio, ¿no? Si alguien ha podido leer lo que cuesta tener un móvil dentro de la cárcel, genera un negocio al interior. Y como han podido percibir, hay mucho fraude express con el tema de celulares. Bien, es un tema que está circulando. Lo propio han debido escuchar o leer de la AGETIC con el tema de la Ley de Protección de Datos, que también se está moviendo. Pues son situaciones que nos ayudan a ilustrar precisamente esto de la gestión de riesgos, ¿no? En este caso, aquellos ciberriesgos. Vamos a entrar en materia. Uno quisiera que el negocio vaya apaciblemente,
encuentre competidores, tenga un mercado, como quien dice, navegue por aguas tranquilas. Hasta relaja este cuadro. Uno quisiera que fuera así. Pero no es la realidad. Más bien, cuando pensamos en el negocio, uno piensa en algo así. No hacemos un paréntesis por todas las familias que están viviendo este momento un poco trágico en La Paz, por el deslizamiento. ¿No? Y si vamos a quitar precisamente el lado no deseable para nadie, esta situación que está pasando hoy en La Paz, no confiamos en que no han sido afectados ninguno de los presentes. Los que están en La Paz están viviendo muy cerca esto, pero son temas que ilustran la gestión de riesgos. No vamos a machacar con el tema por qué construyeron, porque al final no, la gente lo hace por una necesidad. Pero vamos a pensar en función del negocio. Son riesgos que tienen que haberse evaluado. Creo que la mayor parte de personas afectadas han sido familias y creo que no muchas empresas o no empresas. Entonces, cuando uno piensa en el negocio, piensa en algo que va a tener muchos elementos complejos. Y este cuadro precisamente que les ponía apuntaba hacia eso. Estamos en una situación bastante entrelazada con el entorno físico, el entorno lógico y demás. Entonces, cuando pensamos en el negocio y pensamos en los riesgos, tenemos que hacer una mirada interna, pero también tenemos que ver hacia el entorno del negocio en varias direcciones. Para nosotros, el tema físico, el entorno, todos aquellos elementos de origen natural, pero tenemos que ir priorizando. Entonces está nuestro negocio ubicado en un contexto bastante entrelazado, pero tenemos que ir individualizando aquello que puede representar un riesgo en este caso. Entonces imaginen ¿no? Sigamos con esta imagen de la ciudad de La Paz. Entonces uno empieza a mirar desde la perspectiva del negocio. Entonces en este momento lo que estoy haciendo es una introducción a lo que es la metodología de gestión de riesgos. Cuando les muestro un plano y les hablo de los vecinos, estamos haciendo un poco del análisis de contexto, ubicarnos, dónde estamos, qué tenemos alrededor, qué nos puede afectar, qué elementos del entorno pueden significar un riesgo. Cuando llegamos a este punto, estamos identificando fuentes de amenazas, pero estamos priorizando. ¿No? Si esto lo vemos, ¿no? De esta perspectiva, por ejemplo, una forma de priorizar, viéndolo en el contexto de la ciudad, sería todos aquellos que sobresalen. Nos empezaríamos por decir con los edificios más altos,
y a partir de eso iríamos bajando. Lo mismo se hace en la gestión de riesgos. Vamos identificando los riesgos más críticos, los riesgos de mayor impacto, los riesgos de mayor probabilidad, y vamos bajando. Si los riesgos que hemos identificado son muy complejos, muy significativos, no nos va a dar tiempo para bajar, pero los de abajo tienen que estar por lo menos inventariados. Esto nos va a decir que el tema de gestión de riesgos en un principio tiene un input bastante grande, muchas amenazas, muchos riesgos. Después uno tiene que ir tratándolos por algún criterio. En esta imagen el criterio, por ejemplo, en los 3 primeros círculos, es la cantidad de pisos que tienen los edificios. Pues más alto va a ser el primero que se ha identificado y vamos a ir bajando. El tema de, por ejemplo, los nevados que están identificados, no lo he colocado porque pese a que hacemos mucho tema de ciber, todavía tenemos temas físicos. Lo que está pasando en La Paz, la afectación, por ejemplo, a la energía eléctrica por las tormentas. Sin ir muy lejos, ustedes salen de su trabajo, sobre todo, o de las casas, y se fijan los postes de energía, están con una maraña de cables. Y ahí muchas veces están nuestros cables de telecomunicaciones, o están yendo por canal subterráneo, pero ya están también así congestionados. Entonces, tenemos que dedicarnos al ciberriesgo, pero todavía no podemos desprendernos de la parte física. Todavía hay que considerar los riesgos de origen natural y los del entorno. Aquellos que se producen ya por la acción humana sobre un efecto natural. Nos vamos a ver más adelante, por ejemplo, la lluvia es natural, pero no la inundación. El fuego es natural, pero el incendio ya no. Entonces a veces confundimos. Puede llover mucho, pero si no hemos trabajado sobre el riesgo lluvia, tenemos la variable inundación. Si nosotros tenemos buenas vías de evacuación, buenos, en este caso, defensivos y demás, pese a que exista la amenaza lluvia, no se va a dar el riesgo de inundación. Pues muchas veces tenemos que conjugar esas cosas. ¿Ya? Los efectos naturales no necesariamente van a derivar en riesgos, pero vamos a necesitar trabajar sobre ellos. Entonces, muy parecido a esto que acabo de mostrarles es el negocio. El negocio igual es un sistema complejo de recursos, personas que interaccionan para algo. Entonces, tiene sus diferentes momentos donde algo es más prioritario. Pero
lo que uno busca con el tema de gestión de riesgos es que esto sea transversal. O sea, no importa qué estamos haciendo, que tratemos de identificar los riesgos. Si el negocio está lanzando un proyecto, cualquier proyecto, por ejemplo, va a manejar información. Entonces hay riesgos en la seguridad de la información. Ahí van a entrar, por ejemplo, los grupos o los macro riesgos, riesgos de confidencialidad, de integridad, de disponibilidad, de autenticidad, de no repudio, ¿no? A esos les llamamos los macro riesgos o grupos grandes. Entonces, en todo momento, y en este caso el oficial de seguridad de la información, es la función que debe ir alertando al negocio sobre los riesgos en seguridad de la información. Por ahí he encerrado este tema de la nube, por ejemplo. Y ustedes mismos han visto en el análisis de tendencias, dice que los negocios están migrando hacia la nube. Estamos con esta corriente de la transformación digital que de alguna manera eufórica todos quieren subirse al carro de la transformación. Ahí nos toca estar como freno, no dificultando, sino poniéndole un toque de prevención. Nos vamos a la nube, la posibilidad de fuga o pérdida de información podría incrementarse. Digo podría porque a veces la gente, los negocios piensan que los 5 sentidos son mejores para cuidar algo. Entonces quieren tener un servidor en su data center cerca de su oficina y ahí se sienten seguros. Y no quieren llevar a la nube porque consideran que hay mayor riesgo. Cuando empezamos a analizar ese data center que está cerca de su oficina, no tiene las condiciones, no tiene buenos controles de acceso, no tiene gestión de credenciales, no monitorea lo que hacen sus funcionarios. Entonces, hay más posibilidades de que se lleven su información que está en el data center al lado de su oficina, frente a la posibilidad de que alguien hackee, por ejemplo, servidores de Amazon o servidores de Azure y les robe su información. Entonces, a veces, y como habíamos manifestado al principio, la seguridad es un tema de percepción. La gente con sus 5 sentidos a veces percibe que si lo puedo tocar, lo puedo abrazar, lo puedo proteger, pero estamos viendo que muchas veces no es así. No, tus brazos protegen de forma limitada. Entonces la nube muchas veces es una mejor opción. Pero nos toca así ver el negocio y como los edificios. No podemos perdernos en la ciudad. No podemos caminar siempre, vamos a decir, a pie y tratar de identificar los edificios más altos. De alguna manera tenemos que subirnos a otro nivel, identificar los edificios más altos.
usar instrumentos. Lo mismo en el negocio. Tenemos que determinar qué es más importante. A ver si me van siguiendo. ¿Cuál sería un instrumento para determinar de este cuadro, por ejemplo, o en su experiencia, qué es lo más importante para el negocio? ¿Cómo podrían ustedes identificar qué es lo importante para el negocio? Identificar lo importante para el negocio. Bien, Jimena dice algo importante es la continuidad. Huber dice revisar o realizar la cadena de valor. A ver, Huber, vamos por ese lado. Un poquito desarrollame la idea de la cadena de valor. Estamos buscando cómo determinar qué es lo más importante para el negocio, donde el oficial de seguridad tendría que apuntar y aportar en temas de seguridad de la información. Innovar es importante. Jimena apunta que hay que cuidar el tema de la continuidad, ¿no? Mientras Huber nos va ampliando el tema de cadena de valor. No comentarles que esta frase que pone Jimena está volcando mucho la orientación de la seguridad. Ya se está volviendo más importante seguir vivo, decimos, aunque no tan confidenciales, aunque no tan íntegros, pero siempre disponibles. A ver, Juan Pablo dice, hay que asegurar la información física y digital. Rodrigo también va por el tema de la disponibilidad. Huber, vamos un poquito más con cadena de valor. Estoy insistiendo porque un poquito quiero desarrollar ese lado. Este tema de la seguridad basada en la gestión de riesgos. A ver, la lógica del negocio, muy bien. A partir de esa base debemos asignar valores en base a la criticidad, realizando una suerte de indicadores. Bien, Huber, vamos a ir por ese lado. A ver, Juan Pablo dice una función, el modelo de negocio a los empleados. Creo que más que el modelo de negocio, el oficial tiene que hacer entender el rol de la seguridad dentro del modelo de negocio, el aporte de la seguridad en el modelo de negocio. Luis Kolke dice, la cadena de valor describe el desarrollo de las actividades de la empresa. Vamos por ahí, o es que quiero más bien desarrollar ese lado. Les comentaba cómo identificamos qué es lo más importante, como en las fotos que les mostraba de la ciudad, cómo identificamos cuál es el edificio más alto en La Paz. Bueno, tendríamos que ver fotografías, tendríamos que subirnos a un nivel, no, alguna plataforma y desde ahí empezar a mirar. Va por ese lado y por este tema de la cadena de valor. Es importante que el oficial de seguridad entienda el negocio. Como han colocado la lógica del negocio,
Excelente, estos ya son, gracias Valeria, uno de los instrumentos para entender el negocio, por ejemplo, es el mapa de procesos, que puede contener los activos. Entonces van a ir, ustedes mismos tienen los instrumentos, pero ese es el primer paso, que el oficial de seguridad de la información entienda el negocio. Y decimos qué es lo más importante, y a veces utilizamos la frase lo que le da de comer al negocio. ¿Qué hace al negocio? ¿Cuál es su actividad principal que le genera esos recursos, que le ayude a cumplir su misión, su visión? Entonces, el resto van a ser instrumentos que al oficial de seguridad le tiene que ayudar a entender el negocio, pero no en términos de bits y bytes, ya no en términos técnicos. Si el oficial de seguridad quiere aportar valor, tiene que sumarse a eso, identificar. Si esto lo vamos haciendo, como ustedes han colocado, un poco más operativo, hay que buscar el mapa de procesos, mapa de productos. Los procesos pueden ser transversales, relacionados con productos. Por ejemplo, una entidad financiera tiene en productos caja de ahorro, DPFs, créditos, ¿no? En macroproductos. Ahí tiene el proceso para generar caja de ahorro. ¿No? Si ustedes han aperturado, tienen una caja de ahorro en un banco, ahí está un proceso y está un producto. Cuando el oficial de seguridad, por ejemplo, revisa algo que les vamos a pedir que revisen, y justo estamos en época hay que revisar, por ejemplo, esto. Los estados financieros hay que revisar y darse una miradita por la contabilidad. Les decía, estamos en época porque justo en esta época se va cerrando el ejercicio anual 2018 y se están preparando los balances anuales. En gran parte de las entidades, ¿no? Hay otras entidades que tienen otro ciclo, ¿no? Las industriales y demás tienen otra lógica, pero gran parte cierra, ¿no? A abril y hay que presentar los estados financieros en muchos estados financieros auditados a esta fecha. ¿Alguno está involucrado estos días en este proceso? ¿De alguna manera? ¿Le ha tocado? ¿Ha escuchado? Por último, a ver, vamos a ir bajando. ¿Hace cuánto que no leen el estado financiero de su institución? Bien, van a hacer preguntas que tienen que responderse internamente. ¿Qué cosas hay que revisar? De afuera podemos revisar estados financieros que generalmente son públicos. Van a ver que todas las SAs, por ejemplo,
por ley están obligadas a publicarlos. También están las memorias, que también son públicas. Entonces estoy comenzando por información que no recibe el tratamiento de confidencial. Ahora, si ustedes son oficiales de seguridad, tienen acceso a más información. Por ejemplo, plan estratégico del negocio, actas de comité, informes de control interno, informes de auditoría, planes de acción de auditorías. Entonces, todos estos documentos les permiten conocer el negocio, conocer la cadena de valor, conocer, como dice Valeria, los procesos que se ejecutan en función del negocio. ¿Han escuchado de los términos front office, back office, procesos principales, procesos de soporte? Son nombres que le vamos dando. Por ejemplo, hay unidades que venden en el negocio y hay unidades que hacen soporte, recursos humanos, por ejemplo, o una gerencia de ventas, una gerencia de créditos, una gerencia de algún tipo de negocio. Entonces, lo importante para este acápite de gestión de riesgos es conocer el negocio. Cuando ustedes bajan por los procesos, como coloca Valeria, van a encontrarse con los activos de información. Ahí van a encontrarse con servidores, con software, ¿no? Con servicios, comunicaciones y demás. Pero la lógica sobre la que trabajamos, ¿no? Basado en los estándares, es que tenemos que apuntarle al negocio, a lo que le da de comer a la institución. Decimos esto porque a veces el concepto negocio está haciendo pensar que es una entidad con fines de lucro. Entonces muchas veces me han preguntado, pero nosotros somos una ONG, no somos una entidad con fines de lucro. Pero igual, algo es lo importante de tu institución. Y ya por costumbre le llamamos el negocio, ¿ya? Pero estamos haciendo alusión, puede ser una universidad, puede ser, no sé, un servicio público, un ministerio, una municipalidad, una empresa, un banco y demás. Algo es lo más importante. Y normalmente ese más importante se maneja en términos económico-financieros. Entonces, es lo primero que tenemos que leer. Ya, si ustedes tienen formación en temas administrativos, como he visto en los currículums, me están captando. He visto que también algunos tienen más desarrollado el tema técnico. Entonces, dense una vueltita por los temas administrativos financieros. Peor si están en entidades públicas, donde el tema de los POAs, por ejemplo, presupuestos, ejecución, SAPCOS, no tiene mucho peso. Entonces, el oficial de seguridad de la información tiene que poder desenvolverse desde el concepto de negocio y a través de los procesos bajar a los activos. Ahí se va a encontrar con la parte técnica. ¿Ya? Entonces, que pueda navegar. Ahora, esto que hemos comentado, así de esa manera bastante rápida, hay que definir, hay que hacerla de conocimiento común. El tema de gestión de riesgos tiene que estar en el negocio como un proceso. Igual tiene que tener su mapa. Entonces, algo que también ustedes
o ya lo han encontrado en el negocio, o tienen que buscarlo, o les va a tocar apoyar a su desarrollo. Entonces vamos a llegar a un tema donde la gente camina de alguna manera. Es un poco la lógica de cómo se hace la normativa. A veces se deja que la gente camine. No, si el negocio de ustedes está en ese momento, por ejemplo, si ustedes han buscado y no hay una norma, entonces la gente está caminando por donde cree, por donde le es más fácil, por donde ya ve un sendero, alguien ya caminó, entonces vamos por ese lado. Entonces es una forma de aproximarse a lo que es la gestión de riesgos. Y en general, a todo tema de normatividad, podemos dejar que el negocio vaya caminando, vaya haciendo su propia huella, para que en algún momento nosotros tomemos esa huella y la estandaricemos. Ya, en esta otra imagen ustedes tienen algo donde ya se ha definido por dónde se tiene que avanzar, ya se ha definido el sentido de las calles, por aquí van bicicletas, por aquí hay paso peatonal, por aquí es, no sé, un campo pedestre, por aquí se hace footing, por aquí se camina, por aquí se pasea, por aquí mascotas y demás. Entonces, es un nivel posterior. A veces hay empresas que hacen un control C, control B de la normativa de otro lado. También es un camino que puede funcionar, pero se hace un poco más complejo. A veces hay que dejar que el negocio un poquito camine, ¿no? Lanzar la idea de la gestión de riesgos, preguntar a la gente qué riesgos identifica, cómo haría, y uno va percibiendo cómo se mueve el negocio en ese sentido, y después tenemos que establecer normativa. Tenemos que tener una norma que defina cómo se debe hacer la gestión de riesgos. Y normalmente la norma tiene su procedimiento. Nos tenemos que operativizar. He hecho un modelito de norma o de procedimiento. Tiene un objetivo, ámbito de aplicación y alcance. ¿Quiénes son responsables de hacer, de actualizar, de publicar, de cumplir? La frecuencia de análisis. Normalmente van a encontrar que todo lo que es normativo tiene por lo menos una frecuencia anual de revisión y de elaboración. Entonces, llegamos a que el análisis de riesgos se tiene que hacer una vez por año, como mínimo. Después se hace el seguimiento. Entonces, eso colocamos en el punto 4, frecuencia de análisis y informe. La estructura y contenido del informe. Y vamos ya con el punto 6, que más o menos define cuál es la estructura. Debe haber un análisis del contexto. Ahora, el contexto, de todas maneras, más adelante se los detallo, es cambiante. A veces la empresa sigue teniendo los mismos productos, pero ha cambiado un poco la situación, por ejemplo, política, el mercado, la situación internacional. Por ejemplo, las entidades que hacen enseñanza hoy en día compiten, o sus productos de capacitación presencial están compitiendo con la tendencia hacia la capacitación a distancia. Entonces habrá que ir actualizando el contexto.
Entonces, algo que se hace cada año. Una fase donde tenemos que identificar riesgos y amenazas, identificar los procesos del negocio, identificar los procesos críticos, identificar los recursos críticos. Esto de crítico es muy importante, si no nos perdemos. Es como ese plano de la ciudad de La Paz. Tenemos que apuntarle a aquello que por algún criterio sea crítico. Normalmente están las comparaciones, ¿no? El tema de el más alto, el más grande, el más lejano, el más cercano. Pues por algún criterio definimos la criticidad. Se hace el análisis, se define la tolerabilidad del riesgo, que también es algo dinámico. Un poquito les voy a ampliar esto. Y cuando la tolerabilidad es excedida, se genera mitigación. Entonces, en breve, un poco el cuerpo de algo que se tiene que normar. A la derecha les muestro, por ejemplo, el uso que se le da al análisis y evaluación de riesgos. Permite elaborar, ajustar, hacer seguimiento del plan estratégico de TI, del plan estratégico de negocio, del plan operativo. Entonces, es un insumo importante para la planeación, para las estrategias del negocio. Acá les muestro, por ejemplo, una tabla que resume algunos procesos que se han considerado por alguna institución como críticos. Ha considerado, por ejemplo, que si bien existen procesos de negocio, todos tienen activos como servidores, por ejemplo, que están en el CPD, el Centro de Procesamiento de Datos o Data Center. Entonces, el CPD llega a ser lo más crítico. Por el otro lado, están los niveles de riesgo. Y están agrupados en los macroriesgos. Riesgo de auditabilidad, de confidencialidad, de continuidad, de disponibilidad, de integridad, de no repudio. Está el tema de comunicaciones, aplicaciones y bases de datos, cambios en producción, desarrollo y mantenimiento, respaldos, soporte técnico y el CPD alterno. Entonces acá estamos mostrándoles un pequeño resumen del resultado de ese documento. Y acá también queremos mostrarles que por la columna de la derecha se va formando el nivel de riesgo. Al final, fíjense que llegamos a un promedio de 5.71. Uno define, normalmente estas cosas se pueden valorar, la probabilidad y el impacto los valoramos del 1 al 5. Entonces el máximo valor que puedes recibir es 25.
Entonces tenemos una escala del 1 al 25. Entonces esto es un nivel de riesgo de 5.71 en una escala del 1 al 25. Entonces, más allá de querer decir si la escala, ¿por qué tiene 1 al 5? ¿Por qué no del 1 al 10 y demás? Lo importante es que este ejercicio de riesgos tiene que terminar de manera cuantitativa. Tenemos que pensar que cuando hablamos de riesgos, tenemos que establecer métricas. Normalmente, eso va madurando. No es que de repente nace todo este tema de gestión de riesgos. Esto les debe ser familiar a muchos cuando han estudiado COVID, por ejemplo, sacado de COVID, o han estudiado el tema de los modelos de madurez. Aquí hay un 0, por ejemplo. Si pensamos que esto vamos a aplicarlo a la gestión de riesgos, si ustedes tienen, o vamos por el otro lado, ustedes no tienen, o su negocio, su empresa no tiene una norma de gestión de riesgos, no tiene un procedimiento, no se hace, están en nivel de madurez 0. Hacen, por decir, ustedes se sienten comprometidos con el riesgo, aprovechan el feriado del 1 de mayo, hacen análisis de contexto, identifican riesgos, lo están haciendo, pero no ha venido por una instructiva de negocio, no se ha descolgado de una política. Entonces es algo ad hoc, algo de iniciativa propia. Ahora, si esto ustedes hacen regularmente, cada año se juntan, ¿no?, con un grupo del área, del comité, pero no está normado, o sea, no tienen ese documentito que diga qué hay que hacer, qué variables tomar, qué escalas y demás. Ustedes están con un 2 en la gestión de riesgos. El proceso sigue un patrón regular, pero no está normado. Si desarrollan o se descuelgan de la política de seguridad, crean una norma de gestión de riesgo, un procedimiento, se socializa, están en un 3. Ahora viene lo que normalmente es más difícil. Ustedes tienen que cuantificar cuántos riesgos, cuántas amenazas. O sea, por decir, la amenaza lluvia puede generar la amenaza inundación. Entonces, no necesariamente la cantidad de riesgos es igual a la cantidad de amenazas. O se hacen por macroprocesos, el riesgo puede ser no disponibilidad física de los predios, que se puede dar por incendio, derrumbe, deslizamiento, inundación. El riesgo se puede dar por diferentes amenazas. Entonces, cuando ustedes pasaron el aspecto normativo, tienen que estar en la capacidad de decir, el negocio ha identificado 300 amenazas. Las amenazas se han agrupado y se han identificado, por darles un número, 60 riesgos. Los 60 riesgos se han priorizado y se han identificado el 20% más crítico, por esto y por esto y por esto.
El valor que hemos recibido de acuerdo a la escala aplicada es del, no sé, 20% de riesgo, 40%, o como les mostraba en el gráfico, 5.78 sobre una escala de 25. Entonces ustedes ya están midiendo. Ahora, para pasar al 5, normalmente necesitamos un año más, en el entendido de que esto se hace mínimamente de forma anual y en el entendido de que por lo menos necesitamos completar un ciclo comercial, lo que nos deja en un año calendario. Entonces, uno compara la gestión 2017, hemos evaluado un nivel de riesgo de 8. Se ha mitigado, se ha trabajado y la gestión 2018 estamos en 5.71. Entonces entramos al tema de mejora continua. Y ahí planteamos objetivos. Nuestro objetivo es disminuir 1 para el 2019. Nos queremos estar en 4.71. Y eso se va a traducir y se va a abrir en los riesgos que todavía no estamos controlando. Entonces, esto de hacer norma, o sea, debe obedecer a un proceso de mejora continua. ¿Dónde usamos esto? Por ejemplo, he hecho una evaluación que hacemos con el nivel de madurez en seguridad de la información. Ahí aplicamos lo que les decía, si el negocio está gestionando los riesgos. Fíjense, en la columna dominios tenemos todo lo que tiene la ISO 27001. Por las columnas está un poquito diferente, es una metodología Yanakti, no existe a veces, existe informal, son los valores. Y acá tenemos, por ejemplo, un nivel de madurez de 2.78. En este caso, por ejemplo, en este negocio se ha identificado que hay varios procesos que no se están haciendo, ¿no? Lo que está en rojo. Por ejemplo, algo que siempre, casi siempre, vamos a dejar un poquito el derecho a la duda, es el tema de gestión criptográfica. No se evalúa el tema de controles criptográficos. Es decir, no se identifica, por ejemplo, el proceso, pensaríamos en un banco, caja de ahorro, el proceso tiene consulta del cliente, consulta al cliente tiene una aplicación, el monto, el valor de la caja de ahorro es confidencial, entonces la aplicación tiene que tener un control de credenciales para acceder. Eso se traduce en usuario y alguna forma de identificar y autenticar, que en términos simples se traduce, por ejemplo, en claves. Entonces decimos, ese proceso tiene información confidencial y tiene claves. Ahora, las claves son datos sensibles. Si son datos sensibles, entonces tienen que estar encriptados. ¿Cómo viene la pregunta? ¿Con qué algoritmo? Y eso es lo que las entidades en su mayor parte no definen. Solo dicen que debe estar cifrado. Pero, por ejemplo, tenemos el cifrado del César, el cifrado manual que decimos, todo aquel que se hace con transposición, desplazamiento. Y luego tenemos el cifrado moderno, todos los algoritmos. Pero las entidades no están definiendo
cuáles son los algoritmos permitidos. Fíjense que esto no es solo de entidades pequeñas. Creo que hace unos días hemos comentado el tema de que Facebook está guardando contraseñas en texto plano. No sé qué pensar. Si alguien definió que desencriptar las contraseñas tardaba mucho y considerando que Facebook tiene no sé cuántos millones de usuarios afectaba al negocio, o simplemente se les fue. Pero esos son los problemas de no definir, por ejemplo, políticas criptográficas. Pues no han evaluado el riesgo. Pues cuando uno hace, por ejemplo, esta valoración de cómo está el negocio frente a un estándar 27001, uno trabaja mucho sobre el riesgo y el nivel de madurez. No existe a veces, ¿por qué? Y normalmente deberíamos estar de 3 para arriba, lo cual no ocurre. Gran parte de nuestras entidades financieras, por ejemplo, que son las que tienen más años, están saliendo del 3 al 4, porque no nos gusta medir. Somos muy generalistas, somos muy de análisis cualitativo. Está mal, está medio bien, pero ¿cuánto es medio bien? ¿En qué escala es medio bien? No, nos falta eso. Entonces, básicamente es la parte, ¿no? La primera que quería compartir con ustedes. Sobre el tema de la gestión del riesgo. En realidad, esta es la piedra angular para todo lo que es seguridad. Y hay que desarrollar el pensamiento defensivo, el pensamiento preventivo. Entonces, el tema de gestión de riesgo no es una responsabilidad plena del oficial de seguridad. Su tarea es hacer que el tema de gestión de riesgo se transmita de forma horizontal, que todas las personas, primero vamos a decir que todos los funcionarios en la empresa tengan una cápite de valoración de riesgo en sus actividades, en sus proyectos. Y si queremos realmente impactar en la seguridad del negocio, vamos a bajar ya no a los funcionarios, sino que las personas tengan en su chip mental un pequeño acápite que diga gestión de riesgos. Ustedes vayan pensando, siempre se dice, por ejemplo, que la mejor forma de concientizar es con el ejemplo. Pues el oficial de seguridad tiene que manejar estos temas ampliamente y buscar que la cultura de seguridad del negocio tenga siempre presente gestión de riesgo. ¿Qué pasaría si? Bien, estimados, voy a pedirles unos 10 minutitos de break. Vamos a hacer la segunda parte, que es un poco más estructurada. Entonces, por favor, un cortecito de 10 minutos y volvemos.
Y el de recursos humanos podrá decir, por ejemplo, que en su área hay un riesgo de los registros, que la gente acceda al Cardex. Hay un riesgo no sé, de los bonos, de los mismos salarios. En algunas instituciones el tema salarial es sensible por la curva salarial. Por ejemplo, cuando hacemos análisis antifraude, se identifican las brechas salariales y a veces cuando hay marcadas brechas son bombas de tiempo. Las personas llegan a conocer los salarios de todos sus compañeros y empiezan a hacer un sentimiento de no reconocimiento, de favoritismo, de discriminación, y puede gestarse o se comienza a gestar un fraude interno. Entonces, volviendo a la pregunta de Natalie, normalmente hay diferentes fases. Entonces, hay una fase donde se hace la identificación de riesgos que se tiene que colectar de todas las unidades. En una segunda fase, normalmente estos mismos actores generan cómo mitigar esos riesgos. Entonces, el oficial, en este caso puede ser gerente de riesgos, oficial de riesgos, junto con el oficial de seguridad y el oficial de cumplimiento, normalmente se encargan de hacer seguimiento a las acciones que han comprometido cada uno de los actores. Entonces, no es un ejercicio donde sea el oficial de riesgo que hace la identificación. Puede generar unos ejemplos, pero deben ser los mismos responsables o, como a veces los conocemos, los propietarios de los procesos, de los productos. O los propietarios de la información. Entonces hay diferentes instancias. En la fase de identificación es un equipo multidisciplinario. Ya el seguimiento puede hacer uno de estos actores, encargados de riesgos, riesgos integrales, y el oficial de seguridad también tiene esa participación con los riesgos de seguridad de la información. Entonces no es muy común que los negocios hagan esto, pero es lo recomendable. No incide mucho, normalmente son reuniones de 8 a 16 horas que se pueden realizar a lo largo de una semana o 2 días, pero se colecta. Se puede disminuir el tiempo de reunión con facilidades como cuestionarios, plantillas que se distribuyen, se va colectando y se hacen reuniones más pequeñas, solo para generar esa sinergia del ejercicio de gestión de riesgo. Muchas gracias por la pregunta, Natalie. Una pregunta de cómo involucrar a la gerencia u otros mandos para iniciar la actividad de gestión de riesgos bajo el supuesto de que no exista un área dedicada a esa actividad. A ver, un poquito, a veces leo para que quede grabado en el video
porque también adjuntamos el log de conversación, pero para que cuando posteriormente escuchen el video no se ubiquen de qué estábamos o por qué estábamos hablando de eso. Y a veces repito, tengo un retorno de móvil y a veces siento que se pierde. No sé si les llegó bien la señal, pero estoy repitiendo porque he percibido que quizás se ha perdido, ya por el retorno que tengo. Entonces, con esas disculpas, cierro el paréntesis, vuelvo a la pregunta de Rodrigo. Normalmente decimos, lo mejor es aprender en piel ajena. Entonces, involucramos normalmente, cuando hacemos el análisis de incidentes, hay una fase que es post, que es lecciones aprendidas. Cuando hacemos el análisis de lecciones aprendidas, hay un tipo de análisis que es el árbol, o es una suerte, árbol de incidentes se lo conoce en algunos lados, o pueden utilizar el diagrama Ishikawa o el diagrama de pescado para el análisis de incidentes o pérdidas que ha tenido el negocio. Cuando ustedes ponen en la cabecita del pescado la pérdida o el incidente que potencialmente pudo derivar en una pérdida y van colocando todas las variables que nos han llevado a ese desenlace, pues todo el cuerpo del pescado. Entonces todo el cuerpo del pescado van desarrollando. Entonces ahí van a identificar situaciones que pudieron haberse evitado o mitigado. Entonces ahí nace la posibilidad de involucrar a la gerencia. No, hemos tenido una pérdida porque nos hackearon. Les comento una situación de una empresa que tuvo ransomware, pero el ransomware llegó hasta los respaldos. Estaba también la automatización, que el servidor principal sincronizaba con sus backups y el ransomware se pasó todo y encriptó servidor principal y unidades de respaldo. Entonces, haciendo el análisis post-evento, uno se da cuenta de que a veces este tipo de tecnología nos puede llevar a eso. Entonces, hay cierto tipo de backups que no puede estar en línea. Entonces, uno podría decir que va a haber un backup diario que va a estar offline y un backup permanente que va a estar en línea. Entonces, nuestra pérdida va a ser no más de un día. Entonces, eso ya es gestión de riesgos. Pues normalmente y lamentablemente la gente aprende de los errores. Entonces toca completar la gestión de incidentes con el análisis de lecciones aprendidas. Les he comentado del libro negro. Entonces hay que, de esa manera, mostrarle al negocio que la gestión de riesgos nos ayudaría a minimizar la pérdida. A ver, cuando ocurre un incidente, hay que actuar rápido. Los ánimos se caldean y a veces hay mayor apertura. Entonces, en ese momento es que tenemos que aprovechar. A veces pierde la gerencia el impulso. Como decimos, se apacigua
el momento, las aguas vuelven a su curso y perdemos ese impulso. Entonces, si están en ese momento, utilicen, ¿no?, los incidentes. Bien, estimados, gracias por las preguntas. Esta segunda parte que tengo en las diapositivas, de alguna manera, también está reforzada en el video de la versión anterior. Por eso lo voy a pasar un poco más rápido. Está más desarrollado en ese video que ya está colgado en la plataforma. Ahí le hemos dado más tiempo. Ahora he puesto esta parte introductoria al inicio y esto lo voy a achicar, lo voy a comprimir un poco. En esta diapositiva lo que pueden observar son estándares. Está la ISO 31000, la 27005, y lo que he querido mostrar es que son muy parecidas. Entonces casi todos los estándares han sincronizado esto. Es muy parecido, todas tienen, por ejemplo, o en ambos, fíjense, dice contexto o definición del contexto, identificación de riesgos, análisis, evaluación, tratamiento, mitigación. Las columnas de la derecha e izquierda dice por un lado comunicación y en el otro lado dice monitoreo. Entonces, con eso queremos decirles que no se preocupen mucho del estándar específico, pero si quieren adoptar algo, apúntenle a la ISO 31000. La versión 2018 hoy en día es una versión que está en ISO 9000, 14000, 18000, 27000, 22301, etc. Ahí van a encontrar ustedes la parte metodológica de lo que les he comentado. Van a encontrar que estos estándares utilizan estos niveles, escalas del 1 al 5. Lo que les invito a analizar, a veces la traducción no nos favorece. Cuando se hace traducción, por ejemplo, un nivel 5 dice devastador y un nivel 4 dice catastrófico, o al revés. Pero en español ambos parecen muy rudos, ¿no? Nos van a dejar sin negocio. De ahí, por ejemplo, que nosotros hemos optado por manejar el rótulo de esta manera. El 5 es muy alto, un impacto muy alto. El 4 es un impacto alto, el 3 es medio, el 2 es bajo y el 1 es muy bajo. Lo mismo con la probabilidad. Ahora, esta pirámide nos habla de la tolerabilidad del riesgo. Y aquí está mucho del tira y afloje en gestión de riesgos. Mientras auditores y oficiales de seguridad, por ejemplo, tienden a llevar todo hacia el amarillo y al rojo, el negocio trata de llevar hacia el verde. Entonces son adiciones a los estándares que van a encontrar cuando hablemos de tolerabilidad del riesgo. Bien, las metodologías hablan de esto. Primero, análisis del contexto, que básicamente es conocer
los objetivos del negocio, la madurez del sistema de gestión de riesgos del negocio, cuál es el apetito al riesgo, cuál es la filosofía de negocio, el marco de cumplimiento. Si usted está en entidad financiera, el marco regulatorio ya ha definido mucho sobre gestión de riesgo. El resto de los sectores no tiene un marco regulatorio que le obligue a tener esto. Le obliga a tener seguridad, por ejemplo, pero no necesariamente a tener una política de gestión de riesgos. El contexto financiero, ¿qué le da de comer al negocio? Pues todo lo que le afecte a eso va a ser importante. Informes gerenciales, por ejemplo. Pues esto genera un informe gerencial del contexto del negocio. Se analiza estrategias de seguridad, aspectos de cumplimiento. Acuérdense de la matriz de cumplimiento. Entonces, riesgo legal, todo lo que está obligada a cumplir. Por ejemplo, el informe de hacking, para ver si se hace, y si se hace, leer el informe, ¿no? Nos va a dar una perspectiva de cómo estamos. Este tema de ciberprofiling es analizar a las personas que componen el negocio. Diferente tipo de análisis. Más adelante les voy a comentar y tenemos un módulo. El tema de ciberfraudes, hay que gestionar la posibilidad de que el negocio tenga una brecha interna. Va muy relacionado con este tema del profiling. Revisar los informes de auditoría desde el punto de vista del riesgo. Revisar temas físicos, de infraestructura, de edificios. Un pantallazo de lo que han visto en el módulo 2. Hay que revisar lo que le puede realmente afectar al negocio bajo el acápite de ATIC Compliance o riesgo legal. El tema de ethical hacking, esos informes nos dicen. A veces la política, por ejemplo, el espíritu, el negocio, dice que vamos a privilegiar la confidencialidad de la información del cliente, pero en el ethical hacking nos dicen que nuestro sistema tiene un SQL injection que permitiría al atacante vaciar la base de datos. Entonces como que no hay sincronía. Entonces hay que revisar en el entendido de que el oficial de seguridad no necesariamente es el que hace el ethical hacking. Vamos a ver más adelante que no necesariamente es el que hace. El profiling nos permite catalogar a los usuarios, a los funcionarios, conocerlos en su aspecto de vida digital. Esto lo vamos a desarrollar en el módulo correspondiente, de ahí que no le doy mucho tiempo. El tema de ciberfraudes, acá por ejemplo tengo una lista de un informe 2018 que nos habla qué es lo más común. Infección por virus, ataques de phishing basados en correo electrónico, problemas en los sistemas por pérdida de datos, por borrado de datos, brechas por empleados, malware, corrupción, borrado, robo interno. Entonces acá, por ejemplo, estos son informes mundiales de qué es lo que más puede afectar en este caso al negocio
Entonces hay que leerlos. Luego esto hay que llevar al contexto del negocio propio. Revisar los informes de auditoría. Si ustedes son una entidad regulada, tienen este informe al 15 de enero todos los años. Si son una entidad que tiene informes de auditoría financiera, hay un acápite de la auditoría de sistemas. Pues hay que leer eso. Con eso vamos a entender cómo está el negocio. Hay que conocer el tema físico, tema de infraestructura. Ahora el tema físico, siempre tratamos de conocerlo, primero en sus papeles, en su documentación, y luego con visitas. Esto corresponde, por ejemplo, a un análisis que se hace, se llama riesgo radioperimetral, donde evaluamos la ubicación. En este caso nos interesa la ubicación del CPD principal y el CPD alterno. Pueden estar en la misma ciudad. Entonces uno va evaluando qué riesgos existen. En el gráfico de la izquierda, por ejemplo, está la distancia entre el CPD principal y el CPD alterno. La forma de llegar. En el gráfico de la derecha se hacen los anillos de afectación por el riesgo colateral. Entonces, si tu vecino es nocivo, pero ¿en qué grado? Primer grado podrán ser unos 50 a 100 metros, 200 metros, 600 metros, un poco más allá. También se hace, por ejemplo, una revisión. Fíjense, en este ejemplo que les mostraba, para quienes conocen Santa Cruz, siempre ha existido el riesgo de inundación. Está la amenaza lluvia y el riesgo de inundación. Entonces la ciudad en sí tiene este riesgo. Cada vez se llena. Pero esta zona no se ha inundado, creo que en los últimos 15 años. Entonces no hay data de que se haya inundado. Entonces, por un lado, la ciudad presenta el riesgo de inundación, pero el punto específico no. Entonces, eso ayuda a minimizar ese riesgo, la probabilidad de ese riesgo. Si ustedes piensan, por ejemplo, en lo que lamentablemente ha ocurrido entre hoy y los días anteriores en La Paz, no, son cosas que no se han evaluado. La alcaldía hoy en día dice que esas eran zonas de alto riesgo y la alcaldía tiene esos planos. Cuando uno va a construir, tiene que revisarlos. Entonces, uno tiene que, para entender el contexto del negocio, también considerar estas cosas. ¿Qué estrategia de seguridad tiene? No entiende el negocio, si tiene una estrategia o no, cómo la ha definido. Hay que conocer el entorno. Aquí les pongo una. Hay que googlear, hay que conocer, por ejemplo, la Bolsa Boliviana de Valores y la ASFI, por ejemplo, de muchas entidades publican la composición de los accionistas. Entonces, eso lee uno y se entera de la filosofía de dirección. A veces tenemos inversores que vienen de grupos financieros. Pues uno revisa la lógica del grupo financiero y ya puede inferir el apetito al riesgo. Y si esa alta dirección te va a entender temas de gestión de riesgo.
Entonces usamos mucho esto, conocer el contexto del negocio por fuentes internas y por fuentes externas. Hay que conocer al personal. Hay datos que son cuantitativos. Podemos pedir, por ejemplo, a recursos humanos la lista de los funcionarios que nos consigne la fecha de ingreso, que nos consigne la fecha de nacimiento. Entonces los estratificamos. Entonces vemos, hacemos grupos por edades y hacemos grupos que nos ayudan, por ejemplo, al riesgo de permanencia laboral, de rotación. También podemos entender, a veces hay entidades que tienen alta rotación. Normalmente una entidad que tiene alta rotación tiene poca estabilidad en temas de procedimientos y normas. La gente no alcanza a adecuarse a la normativa. Pues cada quien que viene, cumple, hace algo, pero puede darse la situación de que tienen normas, entonces no las revisan, no las cumplen. Entonces, diferentes cosas. Entonces podemos darnos cuenta del espíritu, la filosofía, la edad. Podemos también nosotros evaluar el tipo de negocio en función de su alcance. Si somos una empresa, por ejemplo, que fabrica y tiene proveedores a nivel mundial, entonces tiene otro nivel de riesgo. Si vende solo localmente, tiene otro nivel de riesgo. Por ejemplo, revisaba estos días para un trabajo. En Bolivia tenemos alrededor, vamos a darle un número así grosso, tenemos alrededor de 3.500 ATMs. Un Banco Mercantil Santa Cruz, que es el que más tiene alrededor de 400. Viene el Banco Unión. Entonces, cuando uno hace un análisis de riesgo, cada ATM es un punto de vulnerabilidad potencial. Es un punto en la red que no está controlado. Por la cantidad de efectivo que tiene, puede ser apetitoso. Entonces, la cantidad de ubicaciones físicas nos ayuda también a comprender, ¿no? En este caso, potencialidad de riesgos que tiene. Entonces, hay que conocer el negocio, hay que conocer sus oficinas, sus sucursales, todos los puntos donde llega. También hay que conocer, por ejemplo, el tema documental. Entonces, todo lo que acabo de mencionar corresponde al análisis de contexto. Darle una mirada a eso nos ayuda a entender cuál es la filosofía del negocio y la realidad respecto a la gestión de riesgos. Metodológicamente, después de eso viene la identificación. Ahora, el riesgo lo podemos dividir por grupos, tipo, origen, naturaleza. Esto va a generar un informe gerencial de riesgos del negocio. Pueden haber de origen digital, físico, analógico, puede ser interno, externo. Clientes y proveedores, por ejemplo, que puedan tener acceso a algo de nuestra red, van a ser mixtos. La naturaleza del riesgo puede ser humana, la acción de una persona,
o la omisión, naturales y del entorno, ¿no? Lluvia, inundación, fuego, incendio. Ahora, ¿de dónde colectamos? Las normas, por ejemplo, los estándares, nos van dando cositas que debemos controlar y vamos haciendo nuestra lista. Del gráfico que les había mostrado, también vamos sacando de cada elemento y podemos agruparlos. Riesgos de infraestructura, riesgos de cumplimiento, riesgos de seguridad, riesgos del elemento humano, riesgos de fraude, riesgos inherentes de la misma auditoría. Entonces, el objetivo de ese punto es hacer un listado. Por ejemplo, quienes han trabajado ya sobre el análisis de tendencias, en esos informes se están generando muchos tipos de riesgo. Todo el tema de nube, por ejemplo, todo el tema de Internet de las cosas, todo el tema de ransomware, por ejemplo, que va a seguir creciendo, dicen. Todos esos son elementos que uno va colocando en su lista de amenazas y riesgos. Amenaza, riesgo. Les decía, por ejemplo, que ustedes tienen que medir. Cuando se hace un análisis de riesgos, estamos más o menos por una lista de 200 riesgos, de todos estos, de origen humano, robo, negligencia, incumplimiento, olvido, sabotaje, hurto. Bueno, sirven también, por ejemplo, los delitos. En la lista de riesgos sobre aplicaciones web, en OWASP, por ejemplo, hay alrededor de 70 vectores de ataque. Esos los vamos agrupando y tenemos una cantidad de riesgos de origen natural del entorno. Entonces, la primera parte, cuando hablamos ya de la cuantificación de riesgos, es determinar. En ese primer ejercicio se llena el saco, indistintamente. Normalmente se hace una lluvia de ideas y todos van dando. Es en la siguiente que vamos a empezar a analizarlos. Podemos analizarlos por causa-efecto, qué amenaza produce qué riesgo. Podemos ya empezar a tomar en cuenta, por ejemplo, si somos vulnerables ante una amenaza o no. Por ejemplo, la amenaza lluvia y el riesgo de inundación. Pero si no estamos cercanos a un río, por ejemplo, la pendiente de la calle, los desagües, los históricos, no nos dirán que no somos vulnerables ante esa amenaza, es poco probable que se materialice el riesgo de inundación. Pero no tenemos que descartarlo, sigue en la lista. Causa y efecto también utilizamos, por ejemplo, la amenaza de interceptación puede generar un riesgo a la confidencialidad, a la integridad, a la disponibilidad. Puede comprometer la autenticidad, porque si intercepta puede cambiar, se afecta la integridad, pero también quita el valor de auténtico, está manipulado. Eso nos puede generar un incumplimiento regulatorio. Entonces vamos elaborando
el análisis de criterios. Después nos toca empezar a rankearlos. Ahí es donde tenemos que colocar las escalas de valoración. No, les recomiendo no complicarse. Del 1 al 5, muy bajo, bajo, medio, alto, muy alto. La ponderación puede ser aislada, conjugada. Por ejemplo, podemos analizar causa, impacto, si somos o no vulnerables. ¿De dónde sacamos esto? Por ejemplo, del ethical hacking, del reporte de auditoría. Esos reportes ambos nos van a decir si somos o no vulnerables. Determinamos la probabilidad de ocurrencia. Conjugada es el enfoque cuando ponemos todos los medios defensivos que tenemos. Es como ese queso suizo que les decía. El ransomware puede infectar tu servidor. Tiene que pasar, por ejemplo, el antivirus corporativo. Tiene que pasar el antivirus del servidor. Tiene que pasar, o sea, ahí vamos viendo que debería pasar muchas cosas, lo cual hace menos probable. ¿No? Si tomáramos nosotros el servidor de cara al Internet, puede ser muy probable, pero normalmente no es así. O sea, un servidor no está de cara al Internet, tiene muchos defensivos previamente. Entonces esa es la ponderación conjugada. Ahí puede, por ejemplo, tener valor, y esto enlaza con los planes de continuidad y contingencia. Aquí es que empezamos a hacer el vía. Es decir, vamos poniendo un valor económico a lo que podría provocar ese riesgo. Si el ransomware nos cifra datos, por ejemplo, y no podemos recuperarlos, hasta que podamos restituir servicios, podemos tener, no sé, ¿cuánto tiempo de parada? 8 horas. Ahí analizamos si las 8 horas nos generan un impacto al negocio. Pérdida, lucro cesante, daño emergente, sanciones, ¿no? Eso va al vía. Entonces todo eso se va normalmente colocando. Aquí tenemos un resumen de diferentes informes. Ethical externo, interno, informes regulatorios, 27.000. Vamos viendo en qué rangos están. Y tenemos un nivel de riesgo por diferentes medidas. Lo importante es llegar a esta ponderación. Lo mismo se hace para diferentes modelos de negocio. Es un modelo, por ejemplo, de banca por Internet. Analizamos los riesgos en el cliente, los riesgos en el banco, los riesgos en la nube. Y todo eso va a sumar. Lo vamos a llevar, por ejemplo, a escalas. Los clientes tienen riesgo que les roben el usuario y contraseña, que suplanten al usuario, que el mismo usuario nos haga un fraude, riesgo reputacional, se le cae la línea, pero el usuario piensa que somos nosotros, negligencia, etc. Categoría, probabilidad, nivel de riesgo y qué deberíamos hacer. Aquí está la tolerancia o la tolerabilidad. Los proveedores, qué tipos de riesgo. Por ejemplo, cuando ustedes analicen procesos de negocio de la nube, todo lo que es cloud, refiéranse a esta organización.
Lo que acabo de mostrarles, por ejemplo, se colecta de esta organización que hace un análisis de riesgo, todo lo que podría afectar a negocios en la nube, sean IA, SaaS, PaaS y diferentes modelos. Entonces, lo importante es que uno colecte la mayor cantidad de posibilidades, ¿no? La mayor cantidad de amenazas, mayor cantidad de riesgos. Esto en el mismo banco, por ejemplo, si le falla a su proveedor de comunicaciones, no hay banco. Si se le cae, por ejemplo, los anillos de fibra óptica, no hay banco. No hay atención, no hay banca digital. Robo de credenciales al interior, la trazabilidad, recursos humanos. En comunicaciones, categoría. La votación de esto es otro tema aparte. Puede ser una votación, puede ser un promedio, puede ser votación secreta, puede ser consensuada. ¿No? Eso nos permite, por ejemplo, valorar y decir que este negocio de banca digital tiene un nivel de riesgo de 10.77. El apetito está definido en 12. Es decir, que el negocio se permite llegar hasta un 12, pero no va a tolerar riesgos mayor a 16 en una escala del 1 al 25. ¿No? Para eso utilizamos estas variables, ¿no? Hasta cuánto podemos tolerar y salimos con el negocio. Normalmente esto se hace antes del proyecto, es decir, antes de implementar el proyecto, cuando estamos definiendo, no después, porque si no después empezamos a acomodar. Uno define, por ejemplo, que no va a tolerar riesgos mayores a 16, pero por ahí puede aparecer, por ejemplo, que la aplicación no tiene cifrado robusto, y eso nos lleva a un 20. Entonces no salimos mientras no se haga una medida compensatoria o se mitigue ese riesgo. Con estos valores llegamos a que hay que tratar, hay que mitigar. Fíjense, aquí hemos identificado, tenemos problemas con proveedor, el nivel de riesgo es 13, el más alto, y también riesgos internos. Entonces podemos trabajar sobre estos, hay que mitigarlos. Ahí podemos aplicar controles preventivos de detección, correctivos. Podemos aplicar mitigación financiera, contratar un seguro, que en realidad ya llega a ser algo obligatorio. Con tantas cosas que pasan, siempre es bueno tener un seguro. Hay que revisar contratos, hay que revisar SLAs, hay que revisar aspectos de fidelización con el cliente o con el proveedor, ¿no? Si el cliente o proveedor está fidelizado, no te va a reclamar inmediatamente. No va a entender, va a tener cierta flexibilidad. Entonces hay que trabajar. La valoración de los controles, podemos ver aspecto financiero, cuánto cuesta, es posible implementarlo, no sobrecarga la operativa. Por ejemplo, muchos tienen un SIEM, que es buena cosa, ¿no? Lo que es un gestor de incidentes. Lo malo es quién revisa el SIEM. Financiero, posible, ¿no? Un SIEM puede estar más o menos en unos $30,000. Tecnológico, posible, ¿no? Se quiere un servidor, se quiere un storage. Pero operativamente tenemos que tener un oficial SIEM, porque ya no le da el cuero a nadie para estar revisando todo lo que hace o lo que dice el SIEM. Al final tienen el SIEM, pero no le preguntan cómo le está yendo. La norma nos faculta tener un SIEM, nuestro recurso humano está capacitado
para tener un SIEM, entiende. A veces el proveedor viene, te lo instala, te muestra, funciona bonito, lo hallamos, cortamos la cinta y después nadie sabe cómo manejarlo. No son cosas que uno valora. Y ahí entra también el oficial de seguridad, el rol del oficial del CISO. Él marca el ritmo con los controles, ejecuta algunos controles. Entonces, un rol importante del CISO en este contexto es anticipar. No sirve la seguridad que va a recoger muertos. Entonces, la seguridad que evita que el incidente se materialice. Entonces, es una función muy relevante para un CISO. El CISO tiene que tener un plan de trabajo. ¿Cuándo va a evaluar qué control? De acuerdo a la gestión de riesgos, hemos determinado que ciertos procesos necesitan mitigación. Entonces se hace un plan de acción y el CISO tiene que ir controlando que se ejecute. Por ejemplo, un plan de acción del ethical hacking. Uno tiene que ir viendo en métricas. ¿Se ha cumplido? ¿Está pendiente? ¿Se repite en el siguiente ejercicio? Eso genera informes. Entonces el CISO tiene que ir informándole al negocio. Por ejemplo, hemos tenido un incidente de UPS. No levantó el tiempo de autonomía. Dice 4 horas, pero en 1 hora había pasado más del 80%. Es un incidente. Habíamos pensado que la amenaza y el riesgo de no disponibilidad por tema eléctrico estaba mitigado por un UPS, pero hay que controlar el control. Hay que ver si realmente va a funcionar. Entonces, normalmente el CISO va generando estos informes para acompañar que el plan de acción de la gestión de riesgos se cumpla. Acá les he puesto un poquito de los seguros. Pese a todo, les recomiendo interiorizarse y revisar si su entidad está cubierta. Hay unos seguros que es cobertura total, 3D le llaman algunos, diferente asegurador. Ahí existe lo que se llama una la póliza banquera. Y si no me equivoco, creo que es LS 238 o 248, por ahí me voy a fijar bien, pero es la póliza de delitos electrónicos. Y adentro hay un anexo que es la póliza de delitos por internet. Revisen si tienen. Y si no, vayan manifestando que pese a todo lo que estamos haciendo, es bueno que el negocio incluya esa póliza. No le va a ayudar a evitar un ataque, pero le va a ayudar a restituir. Les decía que un nivel avanzado en la gestión en general es medir. Entonces, para poder administrar hay que medir. No news, good news. Son buenas nuevas, siempre decimos, ¿no? Sin novedad, es buena novedad. Pero hay que tener las métricas. Esta es una métrica. ¿En cuánto estamos? ¿Cuánto vamos a desarrollar? ¿Cuántos riesgos se están evaluando? ¿No? Cuando hacemos auditorías, por ejemplo, preguntamos mucho de eso. Si estamos auditando gestión de la continuidad, una pregunta de cajón es, ¿cuál es tu menor RTO? ¿Cuántos procesos estás gestionando? Si no me da cifras, ya le estoy bajando el nivel de madurez. Son
de cada proceso, por ejemplo, ¿cuántos riesgos estás evaluando? Muchos, no sabes cuántos. Ya, tengo un informe. Más o menos cuántos. 50 poco. Más o menos 100. Aceptable 200. De esos, ¿cuántos son críticos? Si me dices 100, estamos mal. Normalmente ahí se aplica la regla del 80-20. O si me dices, tengo evaluados 200 riesgos, ¿de cuántos procesos? ¿Cuántos son críticos? Pues todo va a métrica. Si no hay métrica, normalmente estamos en un nivel incipiente. Estamos empezando a gestionar. Entonces todo va a ir a métricas, métricas y métricas. ¿De dónde van a sacar métricas? Por ejemplo, de los estándares. La cantidad de controles que tiene la ISO 27001 ya es una métrica. Ese es los 100, si no me equivoco, son 107 controles. Ese ya es su 100%. De ahí sacamos la cantidad, por ejemplo, para el nivel de seguridad. De cada uno de estos elementos también se saca métricas. Bien, estimados, es lo que hemos querido compartir en este módulo. Hay una tarea de este módulo, que es hacer todo la extracción. Les decía que van a utilizar el mismo análisis de tendencias. Entonces, la tarea de este módulo es que de ese documento de análisis de tendencia extraigan, se está definiendo en cinco riesgos, y hagan todo el proceso de valoración y ranqueo para una entidad que ustedes definan. Puede ser propia o puede ser sacada del internet. Como les he comentado, hay mucha información que es pública. Pues con los datos públicos, por ejemplo, hay muchas entidades que publican las memorias. Pues ahí está lo que uno necesita. Están los datos, por ejemplo, de productos, de servicios, composición accionaria, en datos de la bolsa, incluso hay cambios, designaciones. Entonces, la tarea de este módulo va a ser que ustedes hagan un pequeño ejercicio para conocer con todas estas fases, desde el análisis de contexto, la identificación. Esto va a salir del informe de análisis de tendencias. Le hagan un pequeño análisis, una evaluación, los ranqueen, y ustedes jueguen a que por lo menos algunos riesgos tengan, no vamos a definir en la tarea, por lo menos 2 de los 5 que evalúen, tienen que generar mitigación. ¿No? Ustedes definan cuáles. Y en la mitigación tienen que generar un ejemplo de control, de detección, de prevención y de corrección. ¿No? Entonces ya estamos generando esa tarea. Sí, Huber, estamos revisando, bueno, solo la primera, ya están subiendo el tema de tendencias, he visto que hoy ya han subido. Entonces vamos a ir colocándoles de los currículums.